La moda está en todas partes. Seguir tendencias es fácil, marcarlas no tanto. El cine es una expresión clásica del buen gusto y el buen vestir. Decenas de miles de artistas se han inspirado en el séptimo arte para crear trajes y ropas. Y por supuesto el cine ha hecho lo suyo en capturar el ciclo de moda, arte y escritura. Y El Diablo Viste a la Moda es una película de 2006 sobre una joven Anne Hathaway quien llega a Nueva York para convertirse en escritora y termina accidentalmente trabajando para una de las principales revistas de moda del país, liderada por Miranda Priestly en una icónica Meryl Streep. El filme fue un éxito tan grande que diría que es una piedra angular de todo el elenco protagónico. Hathaway y Streep, además de Stanley Tucci y Emily Blunt, quienes a pesar de tener una larga y gran carrera, probablemente sean mejor conocidos para toda una generación por sus roles en esa obra. Así que una secuela era, supongo que, inevitable. La producción de este filme es bastante directo. Hace unos 2 años, 20th Century Studios comenzó a desarrollar esta obra y solo bastó confirmar el elenco principal para hacerla una realidad de la mano del mismo director David Frankel. Ya hace unos días tuvimos su estreno en todos los cines del mundo, donde tuve la opción de verla recientemente. En este filme, Hathaway vuelve como Andy Sachs, una exitosa periodista en Nueva York quien se ve recientemente empleada por su antigua jefa, Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Esta relación traerá viejos recuerdos y las verán enfrentadas a la inminente amenaza de un mundo de tecnología y corporaciones en que hay que luchar por mantener vivos el periodismo y la moda. Y les recuerdo que si les gusta lo que ven pueden darle me gusta, compartir o incluso suscribirse para ver más. Además, si se unen a la membresía del canal podrían haber visto este video un poquito antes, además de tener acceso a un montón de contenido exclusivo para miembros, sin contar que estarían apoyando a Baja Frecuencia a hacer más críticas y ensayos como estos. Este filme parte de una idea fascinante. El mundo ha cambiado mucho en 20 años y cuando la película original llegó a cine, la revista y el periodismo eran una forma factible de ganarse la vida. Uno como espectador y como ser humano podía vislumbrar este choque de personalidades porque el periodismo artístico era un negocio vivo. Pero en 2026 las revistas físicas ya casi no existen, todo es digital y la escritura real tiene que pelear contra basura en redes sociales hecha por inteligencia artificial. Así que sí, honestamente, no pensé que de todas las películas en cines allá afuera, El Diablo Viste a la Moda 2 sería aquella que mejor capturara esa ansiedad moderna contra la inevitable botas del corporativismo. Pero es una crítica filosa y efectiva. ¿Cómo estamos perdiendo las artes, la belleza y la humanidad al pensar que podemos solo comprar estos medios y hacerlos desaparecer para reemplazar su contenido por basura hecha por robots? Pero lamentablemente así es como los idiotas de Silicon Valley ven el mundo. Y me siento interpelado, como imagino muchos allá afuera lo harán, porque estos multimillonarios están intentando remover la humanidad de todo lo que tocan y no puedo describir lo satisfactorio que es ver un filme de alto presupuesto en 2026 ser así de crítico sobre el estado de las cosas. Asimismo que valida la existencia de la película, porque si bien todo sobre la producción de este filme apesta a hicimos esto por dinero, hay una buena idea que es llevada a práctica con elegancia. Además que esta, por supuesto, es una película sobre moda. Entonces usamos este choque de gustos para decir que los tech bros no tienen gusto. Hay un ingenioso comentario sobre cómo el dinero no puede comprar el buen gusto y el diseño de vestuario caracteriza esto. Viendo a estos millonarios comprar regalos caros sin pensar en su valor artístico, incluso estético, sin contar que se ven derechamente feos en sus pantalones de cotelé y chaquetas de trekking. El filme ocupa el vestuario para describir a estos personajes y los entendemos con solo verlos. Andy es una chica quien viste bien pero claramente usa la ropa de forma utilitarista. No obstante, cuando debe resaltar, resalta. Puedes leer a estos personajes por su ropa y esto es un claro contraste con lo vacío y amargo del mundo corporativo que no ve el arte o la moda como algo digno de ser preservado. Ahora, no hay que darnos muchas vueltas, esto es una secuela. Miren, nunca he adorado la obra original si soy honesto. Es una excelente película, pero no está en mi salón de la fama de grandes comedias del siglo XXI. Dicho de todas formas, sería tonto no aceptar que la obra original es una de las películas más icónicas del milenio y que cualquier nueva entrega tendría duros zapatos que llenar. Como esta es una secuela, en realidad tenemos un montón de puntos que se repiten constantemente, como que el filme desea que recuerdes en todo momento una mejor película que no estás viendo ahora, y si bien no dudo que hay gente que ha visto la original tantas veces que se la sabe de memoria, sin tenerlas frescas solo veo referencias ser escupidas hacia mí sin sentido real. E incluso si las tuviera frescas, no es como que estoy listo para ser vendido porque referenciaron algo, es decir, así no es como veo películas. Y al final se siente como si el filme estuviera inseguro de vivir sobre sus propios pies. Pero además está el que la película necesita darse varias vueltas para ensamblar su historia. Andy llega a Runway porque hay un escándalo que tiene contra la pared a la revista y a Miranda, así que ella llega y lo resuelve en un par de escenas para que luego ocurra
otro incidente que gatille la historia, que sí supongo que es el grueso de este filme. Sin contar que, no sé, la película necesita giros y traiciones que me parecen innecesarias para una película con conflictos tan claros y eficientes. Es como si necesitaran darse vueltas innecesarias solo para contar la historia que sí quieren contar desde un inicio, como si no confiaran en el material que tienen a mano. Y luego está toda la subtrama amorosa, que además de prescindible es tiempo perdido. Cada vez que volvemos a Andy y el chico con el que está saliendo, siento que me están privando de la película que sí quiero ver, sobre Miranda y Runway. Puedo imaginar que quizás la historia original no involucraba un romance y luego vino un ejecutivo y dijo, no, es que aquí hay que incluir a un weón. Ahora, miren, David Frankel no es el tipo de director que ha hecho mucho con su carrera. Probablemente la única gran película que ha hecho ha sido El Diablo Viste a la Moda. Pero también, en honor a la verdad, esa por sí sola es una gran credencial. Me gusta cómo este filme usa tanto Nueva York y Milán como si fueran otros protagonistas de esta historia. Hay un gran uso de espacio y personalidad, y el hecho de que usen estas ciudades como locaciones le da un realismo que está en contacto con la belleza y arte que el filme quiere pregonar. El mayor problema en este sentido es que el filme no luce tan bien como la película original, y esto es quizás simplemente la enfermedad de Hollywood luciendo peor en gran escala en estos últimos 20 años. Todo lo relacionado a la forma en que iluminamos y encuadramos los filmes se ha vuelto un poco más aburrida. Odio un poco cómo hemos normalizado la idea de que las películas tienen que lucir apagadas y sobreiluminadas y limpias para verse bien, cuando antiguamente sentíamos un poco más de confianza en el hecho de que algo de ruido en la imagen, algo de oscuridad y contraste podía hacer que las cosas lucieran bien. Y no sé, es supongo simplemente la enfermedad de los últimos 20 años, el paso de lo análogo a lo digital, y no es que esté diciendo que lo digital es inherentemente peor. Hay increíbles artistas haciendo fotografía digital allá afuera, pero simplemente contrasta cómo la película original luce en comparación a la secuela, y es evidente que visualmente es una baja en todo sentido. Dicho eso, este filme sí tiene una gran suerte, que es tener a todo el elenco protagónico en estos roles icónicos. Si soy honesto, me es difícil no ver cómo los años han pasado, pero el filme es efectivo en retomar muchas de estas dinámicas. Sí creo que en este proceso termina retrocediendo en muchos actos, como por ejemplo que de alguna forma la película necesita reiniciar a Miranda, porque Meryl Streep es tan buena siendo una villana que necesitas que siga siendo autoritaria y cruel, pero tampoco se compromete al 100% con esto. Quedamos en este incómodo limbo en que no es un personaje completamente realizado, pero tampoco es el diablo. Por otra vereda, Anne Hathaway tiene el trabajo más sencillo de todos acá, porque su personaje es el rostro de la película. El film la posiciona en un lugar razonable donde estar, un espacio que hace sentido si tú imaginas cómo fue la vida para esta persona en las últimas 2 décadas, y su ardiente optimismo crea un balance con el resto del elenco. ¿Y qué decir de Stanley Tucci, quien es hermoso? Esta película le da algo real que hacer, y por supuesto, Tucci es tan carismático como siempre. Mi mayor problema aquí es Emily. Primero porque parece que constantemente solo es el remate de un chiste y no tiene un real desarrollo, pero luego ocurre que ella es una especie de protagonista de un desenlace que me parece incómodo. Ahora, para profundizar en esto, además de algunos otros problemas que tengo en la película, tengo que comentar spoilers, así que sí, si no han visto El Diablo Viste a la Moda 2, esta es su advertencia, pueden ir a las conclusiones. Me llama la atención que al leer la premisa en Letterboxd de esta película, prácticamente spoilea lo que voy a decir, pero aparentemente Emily es una especie de antagonista de este filme, y eso es raro. Por un lado porque sí, o sea, no lo es en realidad, no al menos por casi toda la película. Rara vez se trata a Emily como una villana, todo lo contrario, es como la amiga del grupo que resulta que trabaja en Dior, y si bien, como dije, el guión la usa como el remate de un chiste cada vez que vemos su relación con Benji, interpretado por Justin Theroux, no diría que es percibida dentro de la historia como una fuerza antagónica hasta el final. Pero luego resulta que ella traiciona a Runway para quedarse con la revista y reemplazar a Miranda. Y no sé, esto es muy extraño, porque como dije, ella no es realmente una villana. Tú no sientes como, wow, esa es una fuerza que está oponiéndose a nuestras protagonistas, sino que es como algo que pasa en la película simplemente. Y lo peor es que ella tiene motivos legítimos para odiar a Miranda. Con un poco de construcción y desarrollo, podría sentirse como que el filme realmente quiere presentar a estos dos personajes como fuerzas antagónicas, pero pareciera que ella como que existe por toda la película hasta que al final deciden que sí, ahora resulta que las traiciona y es nuestra antagonista hasta el final, cuando decide que ya no lo es. Porque al final sí, es incómodo que se sacrifique su personalidad para hacerla una villana de esta historia, y su plan es tan cómicamente malvado que ni siquiera puedo creerme todo este giro y conclusión. Ahora, es obvio que esta película quiere un final feliz, así que eventualmente sí tenemos una escena final en que Andy y Emily se reconcilian, porque no podemos comprometernos con Emily
siendo mala. Y también, en honor a la verdad, no creo que nunca la película realmente la etiquete de mala. Pero, no sé, es rara toda esta sucesión de eventos, ¿o no? Ni siquiera hay algo cercano a una confrontación final. Todo se resuelve detrás de escenas y no vemos ninguna especie de colisión legítima al hecho que ella traicionó a estas dos mujeres, una de ellas quien aparentemente consideraba a su amiga. Siento que gente va a defender esta decisión porque la película ya hace un chiste de su personaje, pero no lo compró y me sacó completamente de la historia. Luego además está toda esta sucesión de eventos que llegan al final. Esta es una película que en el fondo trata sobre cómo la tecnología intenta reemplazar la belleza humana, pero no puede y nunca lo hará. No obstante, tiene que pasar un buen grueso de la duración para empezar a tantear estas ideas. Todo el primer acto es sobre Andy haciéndose cargo de las relaciones públicas de Runway, lo que también es raro porque es un literal lavado de imagen. Y sí, miren, los personajes dicen en voz alta que están vendiéndose, pero no porque expliciten esto lo hace bueno. Es como, sí, por si acaso vamos a vender nuestros principios, ¿qué importa? Pero luego además tenemos a este tipo que es gerente de la empresa que le va a dar un ascenso a Miranda y en su fiesta de cumpleaños solo muere. Y no sé, es tan aleatorio porque de repente estás conversando sobre el ascenso de Miranda, de repente alguien muere y de repente la película se trata sobre cómo tenemos que lidiar con la empresa siendo destruida por multimillonarios. Y no sé, sería una pastilla tanto más fácil de tragar si solo te tomaran más que 2 minutos para contar todos estos eventos. El caballero se desmaya en su fiesta de cumpleaños y pum, siguiente escena, un funeral. Podrían haber usado, no sé, un poquito más de tacto. El guión de este filme es un desorden de muchas historias compitiendo por atención, pero al final del día, dentro de esta imperfección, crea algo humano que está en directa conversación con sus temas sobre belleza versus tecnología. Y no puedo mentir, me genera varios sentimientos encontrados y desearía haberla amado aún más, pero tenemos grandes ideas sobre la mesa y también creo que es un gran mérito que hayamos conseguido una decente secuela de lo que pudo haber sido un absoluto desastre. No amo esta película, pero creo que tuvimos un buen final con este desarrollo y si sienten un mínimo de curiosidad, no podría disuadirlos de verla. Va a ser una de las obras más comentadas del año y se ganó su lugar bajo el foco. Es divertida, entretenida y carismática. Aun cuando no estoy demasiado enamorado de la obra original, esta es una película hecha por humanos sobre el carisma de hacer cosas hermosas y con significado. El Diablo Viste la Moda 2 es un ligero 6 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta más que la original? ¿Cómo creen que compite con la original? Estaría muy interesado por ver lo que tienen para decir. Les recuerdo que podrán haber visto este video un poco antes si se unen a las membresías del canal, además de tener acceso a contenido exclusivo para miembros. Soy @alcoalto en Letterboxd en Instagram y si les gustó el video, no me dejes un me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y la ver food de semana. ¡Chao!